Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una parasitosis causada por la tenia solitaria, la tenia de los cerdos, que pueden afectar gravemente a los humanos. La tenia solitaria en su forma de larva puede ocasionar enfermedad en el ser humano, denominándose cisticercosis. Cuando se da esta enfermedad en el ser humano debido a la tenia solitaria, puede causar afectación a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel cerebral o fuera de ella. En zonas endémicas de este tipo de parasitosis, vamos a ver que la cisticercosis va a ser una de las principales enfermedades que pueden producir convulsiones en la persona adulta. A continuación les voy a hablar del ciclo de vida de este parásito y cómo llega a afectar a los humanos. Esta enfermedad se transmite por la ingesta de los huevos de la tenia solitaria, y estos huevos son eliminados en las heces de la persona que tiene en su vía digestiva la tenia solitaria. Los cerdos adquirirán esta infección por la ingesta de las proglótides que se puedan encontrar en las heces humanas infectadas, o por la ingesta de alimentos que tienen o están contaminados por las heces infectadas con este parásito. Las proglótides hacen referencia a los segmentos que van a conformar la estructura del gusano o del parásito. Este tipo de infección va a ser muy común en zonas rurales, debido a que en esas zonas los cerdos se pasean libremente por todos lados y de esta forma tienen mayor riesgo de ingerir estos alimentos contaminados con las proglótides o huevos de este parásito. Luego de la ingestión de estos huevos por los cerdos, llegarán al intestino delgado, donde van a eclosionar liberándose la larva a nivel de la luz intestinal. Posteriormente, esta larva va a atravesar la pared intestinal, diseminándose a través de la sangre en diferentes partes u órganos del cerdo: el cerebro, los músculos, el hígado u otros tejidos. Luego de 3 a 8 semanas, a nivel de los órganos donde invadió la larva de este parásito, se formarán los cisticercos tisulares. ¿Y qué es un cisticerco? Es una forma quística que va a contener al escólex, es decir, al segmento principal del parásito, con contenido líquido en el interior de ese quiste. Les vuelvo a repetir, el cisticerco se formará en los órganos donde la larva migró y, digámoslo así, se incubó, formando el cisticerco, que son estructuras quísticas porque son vacías, membranosas, delimitadas con una pared membranosa que contiene en su interior líquido y al escólex, que es la principal porción de todos los segmentos del parásito. Entonces, el ser humano, ¿cómo se contagia? Pues al ingerir la carne del cerdo mal cocida y por ende con los cisticercos viables, es decir, vivos. Cuando el ser humano ingiere este cisticerco, como les había mencionado, en su interior estaba el escólex, que era la principal parte del parásito. En el cisticerco se encuentra pues invaginado, pero al llegar al intestino se desinvagina y aprovecha de sus ganchos y ventosas para adherirse al intestino del ser humano. Posteriormente se van a ir formando las proglótides, que son los segmentos que van a conformar la estructura del gusano. Y como les mencioné, la parte principal de este gusano es el escólex, y de ahí se irán formando las diversas proglótides para de esta forma formar el gusano completo. Estas proglótides o segmentos que conforman el gusano demora más o menos entre 2 a 4 meses la maduración de los mismos para dar a formación el gusano adulto de la tenia solitaria. Estos gusanos ya formados pueden perdurar en el intestino delgado del ser humano incluso hasta años, y se ha encontrado hasta longitudes del mismo de hasta 7 metros de longitud. Y cada proglótide o cada segmento de este gusano puede llegar a contener entre 50.000 a 100.000 huevos. Las proglótides o los huevos son infecciosos para los cerdos. Los seres humanos también podrían contraer la infección al ingerir los huevos de un portador de tenia solitaria. Después de la ingestión de estos huevos en el ser humano, estos huevos eclosionarán a nivel del intestino,
atravesarán la pared intestinal y a través del torrente sanguíneo se van a localizar en diferentes órganos. Cuando estas larvas a través del torrente sanguíneo llegan al cerebro y forman su quiste en ese órgano, es decir, forman el cisticerco, se denominará la enfermedad neurocisticercosis. Es muy importante diferenciar dos cosas. Muchas personas piensan que podrían formar la neurocisticercosis al comer el músculo o la carne de cerdo con la presencia del cisticerco en ese músculo. Pero lo que pasa es que cuando el ser humano come la sarna del cerdo contaminada, al llegar al intestino delgado, lo que va a pasar es que ya ahí se va a formar el gusano adulto y no va a eclosionar porque no llega ningún tipo de huevo en esa zona para que esta larva pueda migrar a través de la pared intestinal. Por lo tanto, ingerir la carne de cerdo contaminada no provocaría la formación de neurocisticercosis en los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos que contienen este parásito básicamente van a ser portadores y van a tener el parásito en su forma adulta en su tracto gastrointestinal, pero sí podrían tener el riesgo de formar neurocisticercosis o la ubicación de este parásito en otros tejidos de su organismo cuando se dé un proceso de autoinfestación. Es decir, el mismo ser humano en sus heces elimina los huevos y de forma incidental los mismos ingerirlos, lo cual sí provocaría que estos huevos liberen larvas en el intestino y estas pues penetren la pared intestinal llegando a diferentes órganos como por ejemplo el cerebro. Por lo tanto, este tipo de infección se va a dar entre persona y persona y no mucho entre persona y la ingesta de la carne del cerdo. A continuación les voy a mencionar diferentes formas para prevenir esta enfermedad, la cisticercosis. 1. Inspeccionar la carne del cerdo y buscar en la misma la presencia de cisticercos. Congelar o cocinar adecuadamente la carne del cerdo para poder destruir los cisticercos. 3. Buena higiene personal y el lavado de manos adecuado antes de preparar los alimentos. Tratamiento adecuado en aquellos pacientes o personas que son portadores de estas proglótides. Tratamiento dirigido a las personas que son portadores de esta tenia. Programas comunitarios masivos para poder dar tratamiento a aquellas personas que son portadores de tenia. A continuación les hablaré del tratamiento que se puede dar a una persona portadora de tenia solitaria. Se podría utilizar la niclosamida 2 gramos como dosis única en lo que respecta a los adultos. Para los niños que pesan más de 34 kilogramos se les podría dar 1.5 gramos como dosis única. Y para niños que pesan entre 11 y 34 kilogramos se le podría dar una dosis única de 1 gramo. Otro tratamiento que se podría utilizar es las dosis de praziquantel, la cual se va a dar o dosificar de 10 miligramos por kilogramo. Con respecto a este medicamento se ha visto un riesgo bajo de aparición de convulsiones siempre y cuando el cisticerco se ubica a nivel cerebral, para lo cual antes de iniciar el mismo será necesario descartar que el paciente tenga neurocisticercosis. Muchas gracias a todos por seguir este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, compartirlo, hacer su comentario y de esta manera poder ayudar a más personas. Ya nos estaremos viendo y conversando en otro video. Hasta pronto.